Más que hablar del museo como hecho físico y como elemento de colección, a finales del siglo XIX había un interés de superar las limitaciones educativas y culturales en Medellín. Medellín en la segunda mitad del siglo XIX fortalece su proyecto educativo y cultural, creando las escuelas de artes y oficios, la formación de profesores en las escuelas normalistas, la educación profesional con la Escuela Nacional de Minas, por lo cual se está construyendo una nueva institucionalidad y dentro de esa nueva institucionalidad que fortalezca la formación complementaria, técnica y profesional, pues aparecen estas instituciones como el Museo de SEA y la Biblioteca de SEA. Inicialmente el museo es un proyecto casi que personal de Leocadio, Arango y demás, y después pasa a ser parte de las administraciones, pero estamos hablando de la misma inestabilidad institucional y de la falta de recursos, y entonces por un tiempo se daban recursos, pero las otras administraciones no le daban continuidad. Pero aún así se sostuvo en el tiempo, que es lo más interesante. Como parte de esa idea que ya existía en Europa del gabinete y el coleccionismo, una cantidad de elementos independentistas, arqueológicos, etcétera, que daban cuenta de ese pasado. Se estaba construyendo una nueva narrativa de esa antioqueñidad, digamos así. Siempre fue el Museo de SEA y siempre fue en casas, en estos mismos entornos inmediatos del centro. Hay que tener en cuenta que cuando se hace la sede del Museo de SEA en Cundinamarca con Calibío, en ese momento el centro todavía tenía ese vigor, tenía esa dinámica que era demasiado significante para la ciudad. Pero después de eso, en los 70, entra en crisis y en colapso el centro. Las obras de la Avenida Oriental que impactaron la arquitectura residencial y expulsó muchas familias del centro de la ciudad y se la fue entregando cada vez más al comercio. Con la crisis económica de las empresas, con el desempleo de los años 80, la informalidad se toma el centro, también por la violencia que hubo en esos años, y entonces esa sumatoria de abandono del centro como lugar residencial hace que entre en crisis y en decadencia muchos sectores del centro, unos más, otros menos. Y el sector, pero además ese impacto se le sumó la construcción del centro administrativo de la Alpujarra, que hizo que las institucionalidades municipal, en el antiguo Palacio Municipal, la institucionalidad departamental, que estaba en lo que hoy es el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, la institucionalidad nacional que estaba en Carabobo, en el antiguo Palacio Nacional, se centralizaran en el centro administrativo de la Alpujarra en la década del 80. Y eso también generó una enorme crisis, tanto así que los edificios estuvieron abandonados durante mucho tiempo y ese abandono implicó que las edificaciones se deterioraran. Pero después se planteara incluso que el Museo de SEA saliera del centro. Algunas personas, como Álvaro Sierra, el arquitecto, insistieron de que no debería sacarse del centro y que debería utilizarse el edificio contiguo, abandonado, el Palacio Municipal, ya convertido en una sede de empresas públicas de Medellín, donde se guardaba, se embodegaban cosas de empresas públicas, se hiciera una intervención y se convirtiera en la sede de ese museo. Afortunadamente hubo una conjunción de factores que llevó a hacer una intervención del entorno y una restauración del edificio y recibir la donación de Fernando Botero para pasar el Museo de SEA al nuevo sitio y convertirlo en el Museo de Antioquia. Creo que hubo una conjunción afortunada. Implicó que la gente comenzara a tener otro sentido de valorar la arquitectura histórica de la ciudad y que hace
que la gente entienda que hay otras arquitecturas también de enorme valor y que no necesariamente tenían que ser de los siglos XVII y XVIII, sino la propia arquitectura del siglo XX, con sus elementos constructivos, con sus detalles decorativos, desde el águila que la corona en el eje central, la carpintería metálica de las puertas, con sus decoraciones de Bernardo Vieco, etc., hasta el trabajo de la textura del ladrillo. En tercer lugar, porque el interior, con su espacialidad de patios interiores, nos mostraba una arquitectura de enorme bondad. Las instituciones culturales han hecho un aporte muy relevante en cambiar ciertas prácticas y ciertas costumbres, porque también se ha dimensionado la cultura desde otro orden. Esa idea de una cultura cerrada, elitista, etcétera, que se encerraba en sí mismo y era la alta cultura y la baja cultura, desapareció. Yo creo que el Museo de Antioquia ha hecho una política cultural inteligente y cada vez se amplía más. Ese proyecto que viene de tiempo atrás, de abrirse y de incorporar a grupos que antes eran satanizados, estigmatizados y vistos no solo como problemas, sino como sujetos de participación, ha sido importante. Abrir las fachadas por los cuatro costados de un museo de 360 grados es una visión inteligente de relacionar no solo una arquitectura, sino una política cultural con el entorno social que hay allí. Si bien no soluciona, como he señalado, los problemas que son estructurales, sí comienza a tener, digamos, unas nuevas formas de verla, de intervenirla y de participar en la solución.